Saludos, apreciados participantes de este foro a distancia titulado La construcción del proyecto de investigación, un abordaje didáctico desde diferentes posturas. ¿Quién les habla? El doctor Jordis Salcedo. Para mí es un verdadero honor poder interactuar con ustedes a pesar de la distancia producto del fenómeno pandémico del COVID-19. Y es por ello que quiero darle las gracias al comité organizador integrado por Yolegnis Bermúdez, Lucidia Crocker, Orlando Durán, Sobeida Mendía y Jorbert Toyo. Todos ellos son integrantes de la tercera corte del doctorado en innovación educativa 2018 de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela. A todos ustedes muchas gracias por esta invitación. El tema que yo voy a socializar está relacionado con el capítulo 2 de los trabajos de grado y las tesis doctorales. Yo lo he titulado Un encuentro del investigador con el estado del arte del objeto de investigación. De tal manera que los invito a que me acompañen en este corto pero interesante recorrido epistémico donde iremos desarrollando los ejes temáticos que conforman este segundo capítulo. Al iniciar el abordaje del tema, debo señalar que el capítulo 2 de los proyectos de investigación, trabajo de grado o tesis, ha ido siendo denominado de diversas formas o maneras. Y esto va a depender en gran medida de la percepción que tenga el autor que haya escrito de forma especializada en la metodología de la investigación, es decir, cada una de la literatura existente sobre este tema, o de lo que haya normado la universidad reflejado en su manual para la elaboración de los trabajos de grado o tesis doctorales. Desde este punto de vista, entonces, podemos encontrar que el capítulo 2 pudiese llamarse marco teórico, bases teóricas, marco referencial, perspectiva teórica, momento teórico, contexto teórico, entre otras denominaciones que pudiésemos encontrar. Pero que en líneas generales estos autores que lo han llamado de diversas maneras coinciden en que este momento, este segundo capítulo, es el momento en el cual el investigador va a hacer una argumentación teórica de lo que planteó en el capítulo 1. Es decir, es ese momento en el cual el sujeto investigador se sumerge en lo real existente de la teoría que conforma el hecho investigativo del eje temático que él está abordando. Todo esto lo iremos desarrollando en los siguientes audios. Seguramente algunos de ustedes se pueden estar preguntando ¿por qué es necesario realizar el capítulo 2? O ya se lo han preguntado con anticipación. ¿Cuáles son los elementos que conforman este capítulo?
¿Cuál es el momento más idóneo para iniciar la construcción o el abordaje del capítulo 2? En atención a estas inquietudes, sobre todo de los investigadores noveles, yo debo señalar que el abordaje del proceso investigativo de cada uno de los capítulos o momentos van a depender de la perspectiva a través de la cual el investigador se acerca a la realidad, es decir, de su postura epistémica, de cómo él se enfrenta a la realidad investigativa. Si está enmarcado dentro del paradigma positivista, que es un paradigma procedimentalmente rígido, el abordaje de cada uno de los capítulos es necesario haber cumplido la etapa anterior, es decir, porque este paradigma plantea que no se puede pasar a una segunda etapa si no se ha cumplido con la primera etapa. Mientras que el paradigma cualitativo va a ser un poco más flexible. El investigador puede ir abordando su proceso investigativo entre los momentos en la forma que él lo va percibiendo, en la forma que vaya necesitando o que la realidad investigativa sí lo vaya reclamando. Él puede ir construyendo sus momentos. Desde mi punto de vista, yo considero que el capítulo 2 debe ser abordado e iniciado su construcción una vez que el sujeto investigador haya planteado su situación problemática, que haya plasmado las dudas o las inquietudes que tiene a través de las interrogantes, que son las que realmente van a dar pie a la investigación. Ahí es el momento en el cual inicia el proceso de investigación, cuando el investigador se plantea unas interrogantes y luego entonces construye esos objetivos o propósitos para darle respuesta a las interrogantes. Una vez que el investigador tenga esos elementos que conforman el capítulo 1, entonces puede avanzar al capítulo 2. Esto no significa que ya el capítulo 1 esté listo, completo, terminado de forma correcta, porque el investigador, en la medida que vaya avanzando en el proceso de investigación, puede ir y venir en cada uno de los capítulos según cómo va avanzando el proceso de investigación, para él revisar elementos que pudiesen estar surgiendo que no los haya contemplado anteriormente. Entonces, en el segundo capítulo, el investigador va a iniciar la construcción del mismo cuando haya plasmado los elementos del capítulo 1. Y entonces, porque es el momento idóneo de que donde el investigador se encuentre de manera más profunda con el estado del arte. Y señalo que ese encuentro es más profundo porque se supone que para la construcción del primer capítulo él ya debió haber revisado de forma general el estado del arte del tema que está investigando. Entonces, en el capítulo 2 es cuando el investigador va a argumentar todos los planteamientos del primer capítulo, sustentados desde lo real existente, de lo que han planteado diversos autores y lo que señala la teoría del tema que él está investigando. Acá se sugiere entonces que el investigador se sumerja de manera profunda en los parajes teóricos que conforman el estado del arte del tema que está investigando. Una vez que hemos respondido
las razones por las cuales se debe elaborar el capítulo 2, y hemos señalado cuál sería el momento más indicado para su abordaje, es necesario entonces señalar la estructura de este capítulo. Y acá nuevamente va a tener importancia, porque va a influir de forma directa la postura epistémica asumida por el investigador dentro de su proceso investigativo. Porque si está enmarcado dentro del paradigma positivista, la investigación va a tener una estructura totalmente distinta a las investigaciones enmarcadas dentro del pospositivismo. Y a su vez, si la investigación es de un diseño documental con un tipo bibliográfico, va a tener otra estructura totalmente distinta. Procedo a explicar. Fíjense. Si la investigación se enmarca dentro del positivismo, es decir, es una investigación cuantitativa, entonces va a tener los antecedentes que abordaré un punto aparte en la próxima grabación, las bases teóricas o bases referenciales, las bases legales, va a tener hipótesis, si aplica, y va a tener el cuadro de operacionalización de variables si fuese necesario. ¿Por qué digo si fuese necesario? Porque el cuadro de operacionalización de variables se debe realizar si se dan dos condiciones para ello. La primera condición es que la complejidad de las variables que intervienen dentro de la investigación, es decir, las variables que está considerando el investigador, son de una complejidad que dificultan su desglose para la elaboración del instrumento, entonces se van a operacionalizar. Pero si estas variables se definen por sí solas, no es necesario operacionalizarlas. Como por ejemplo, entonces, si usted está tomando en cuenta la variable del sexo, entonces el sexo se define por sí solo, porque o es el sexo femenino o es masculino, entonces no se necesita operacionalizar. Mientras que si el instrumento que se va a utilizar es distinto, ¿verdad?, a el cuestionario, entonces tampoco se operacionaliza variable. ¿Qué significa esto entonces? Que el cuadro de operacionalización de variables dentro de la estructura va a ser necesario si el investigador va a utilizar como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Y si las variables que está tomando en cuenta para la investigación son complejas y se le dificulta su desglose en las dimensiones para poder elaborar el instrumento. De resto, no es necesario colocar el cuadro de operacionalización de variables en la estructura de un capítulo 2. Y esto lo digo de forma muy concreta porque yo he visto cómo en algunas universidades en las cuales he sido invitado como jurado o donde he acompañado a algunos investigadores, sobre todo investigadores noveles en trabajo de grado, les han exigido que tienen que colocar el cuadro de operacionalización de variables porque así lo señala el manual. Y hay que colocarlo porque hay que colocarlo. E incluso ha habido momentos allí de tener que aclarar el por qué y argumentar por qué no llevan cuadro de operacionalización de variables allí. Y el segundo momento en el cual la estructura no lleva cuadro de operacionalización de variables es cuando la investigación es de un diseño documental, es decir, que es de tipo, es una investigación bibliográfica. Entonces, un diseño bibliográfico de tipo documental no va a llevar
operacionalización de variables, porque el instrumento que el investigador va a utilizar es distinto al cuestionario. Es decir, usted no va a elaborar un cuestionario para preguntarle a los libros que va a consultar dentro de una investigación documental. No tendría sentido entonces utilizar ese tipo de cuadro en el capítulo 2. Entonces, de esta manera es que vamos a diferenciar cada uno de los momentos de la estructura de este segundo capítulo. Entonces, retomando, el capítulo 2 va a llevar a contener dentro de su estructura los antecedentes de investigación, las bases teóricas, las bases legales, las hipótesis si aplicara, si fuese necesario, y el cuadro de operacionalización de variables si se cumplieran las dos condiciones que expliqué anteriormente. Una vez señalada la estructura del capítulo 2 en cada uno de los paradigmas, yo quiero señalar de manera muy especial el desarrollo del discurso escrito dentro de el trabajo de investigación, bien sea a nivel de proyecto o de trabajo de grado o de tesis. Y en este capítulo 2 quiero hacer énfasis en lo que he llamado el cumplimiento. Es decir, es necesario evitar el cumplimiento dentro del discurso escrito, porque es bastante recurrente en los trabajos de grado que los investigadores, es decir, ese sujeto investigador, dentro de su discurso escrito, se limite única y exclusivamente a señalar cada uno de los elementos que conforman la estructura y miente en el desarrollo de ellos a lo largo de su proceso investigativo. Es decir, fíjense, los antecedentes de la investigación, si usted revisa los trabajos de grado, los proyectos de investigación e incluso muchas tesis doctorales, entonces se va a percatar que allí se encuentran los antecedentes de manera aislada en comparación con el discurso escrito de todo el trabajo de investigación. Es decir, que el sujeto investigador cumple con colocar los antecedentes allí en el capítulo 2 y miente en el abordaje de el contenido de ese antecedente, de lo que señala ese autor, de ese trabajo que él está tomando como referencia en la argumentación dentro de todo su proceso de investigación. Es decir, lo colocan allí como antecedente, pero más nunca lo citan. Entonces, cuando usted ve el desarrollo de las bases teóricas, citan a cualquier cantidad de autores, pero no citan a los autores de los antecedentes. Y esto es un error bastante común en muchos trabajos de grado y tesis doctorales. Entonces, la invitación es a que reflexionen sobre ello, tan igual como las bases legales. Es decir, entonces el capítulo 2 se convierte en un cumplimiento, en un capítulo aislado, y eso hay que cuidarlo. Es decir, los elementos que conforman toda la estructura del capítulo 2 deben estar señalados en un discurso escrito armónico. Si la estructura, porque la universidad sí se lo exige, que tiene que colocar la palabra antecedente, bueno, usted coloca antecedente y usted desarrolla los antecedentes. ¿Qué contiene un antecedente? Bueno, los elementos que permitan identificar ese trabajo de grado
y la relación que existe con tu trabajo de investigación. Entonces allí es conveniente señalar el autor de ese antecedente, el año en el cual él presentó ese trabajo que usted está tomando como antecedente, la universidad en la cual él defendió ese trabajo, el objetivo, el propósito fundamental, los elementos metodológicos, en resumidas cuentas, y lo más importante, el aporte de ese antecedente a tu trabajo, es decir, cómo tributa ese antecedente a la investigación que tú estás desarrollando. Y luego entonces utilizar ese autor cuando estás construyendo las bases referenciales o las bases teóricas de tu trabajo, en cualquier momento de los capítulos, cuando tú consideres necesario que estés abordando un tema, un eje temático que guarda estrecha relación con el antecedente, entonces ahí es el momento de tú hacer la cita, y allí entonces estás realmente señalando el por qué tú estás utilizando ese trabajo como antecedente para tu investigación. Allí lo estarías justificando la utilización de él y dejarías el cumplimiento, es decir, el que cumples con colocarlo en un capítulo y mientes en citarlo en el desarrollo de tu investigación. Y así sucede con las bases legales. Entonces, la idea es que el discurso escrito sea de forma armónica. A mí me gusta muchísimo la forma como lo establece la Universidad Bicentenaria de Aragua, más sin embargo, desde mi punto de vista no ha sido comprendida por la mayoría de quienes lo abordan, pero que el espíritu de ello es la utilización de todos los elementos de la estructura del segundo capítulo de manera armónica en el desarrollo de todo tu trabajo de investigación. Es decir, las bases legales las puedes señalar cuando entonces estás planteando tu tercer capítulo, cuando entonces estás también en tu producción del cuarto o quinto capítulo, dependiendo si la investigación lo amerita. También entonces puedes, lo más probable es que entonces esos hallazgos o los resultados que tú vas a obtener por allá, entonces se sustenten, tú puedas verificar si tienen sustento desde el punto de vista legal, ¿ves? Allí, y pudiese entonces tú hacer ese señalamiento. También en el desarrollo de las bases teóricas tú vas señalando, ¿ves? Y no nada más colocar este trabajo de investigación cobra su importancia desde el punto de vista legal en el artículo tal que señala tal cosa, y más nunca en el desarrollo de tu trabajo lo señala. Eso es un error bastante común. Entonces la invitación es a dejar el cumplimiento de la estructura del capítulo 2 y comenzar a utilizar realmente los elementos que lo conforman. Ya para ir cerrando las ideas de esta disertación, quiero señalar que dentro del discurso escrito del capítulo 2 es necesario la construcción de los ejes temáticos. Y los ejes temáticos dentro del capítulo 2 van a responder de forma obligatoria a las variables que está tomando en cuenta el sujeto investigador para ser investigada. Desde allí van a desprenderse los temas que deben ser desarrollados en el capítulo 2. Ahora, yo siempre he estado en contra de que el capítulo 2 se convierta en una especie de glosario de términos, donde simplemente, sobre todo en los trabajos de pregrado, ¿no? Se diluyen en colocar un título, un subtema, y conceptualizarlo. Fulano de tal dice tal cosa sobre el objeto de investigación X, el concepto.
y lo dejan hasta allí, luego colocan otro concepto y así van sucesivamente. Yo debo hacer énfasis acá, es necesario que cambiemos también esa forma de cumplir, del cumplimiento, y que comencemos a construir los ejes temáticos tomando en cuenta las variables, pero que realmente se desarrolle el tema más allá de una simple definición. Sobre todo a nivel doctoral es importantísimo el desarrollo de los ejes temáticos. Ahora, lo más probable es que entonces surja la interrogante, pero ¿cuántos temas deben construirse dentro del capítulo 2? Bueno, cuantos sean necesarios, pero que tengan profundidad en el discurso, tengan sentido y coherencia con el tema central de la investigación, es decir, con las variables que tú estás investigando. Y elaborar esos subtemas desde el desglose. A mí siempre me funciona el desglose del título inicial. Entonces, al desglosarlo allí, que es donde se encuentran inmersas las variables, yo voy a construir de esas variables, voy a construir unos subtemas y le doy sentido al subtema. Y no únicamente colocar allí, por ejemplo, si se está haciendo un trabajo sobre didáctica, entonces diluirme nada más didáctica. Y la didáctica es tal cosa, y ya. No. Entonces, si bien es cierto que se debe conceptualizar el tema, en este caso estoy poniendo como ejemplo la didáctica, no es menos cierto que entonces yo debo desarrollar esa didáctica. Entonces se me ocurre en este momento contextualizarla. Entonces la didáctica dentro de la enseñanza, del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación física. Entonces allí realmente estoy construyendo. Entonces luego puedo abordar dentro de ese subtema la importancia de la didáctica para la enseñanza, para la praxis pedagógica en la educación física, por ponerles un ejemplo, y así sucesivamente. Bueno, ya entonces no me queda más que darle las gracias nuevamente a cada uno de ustedes por estar acá de manera virtual, a distancia, conectados y escuchando esta disertación, y asimismo volver a agradecer al comité organizador por invitarme. Por su atención, muchas gracias.